Ok, ahora sí estamos. Bueno, después de los inconvenientes, entonces nada más repito nuevamente que para la próxima semana se estarás realizando una revisión del proyecto. Y para este caso ocupo que cada integrante del grupo me mande un mensaje por WhatsApp para establecer la hora de la revisión, en este caso por grupo, y así resolver las dudas puntuales que tengan y los avances que tengan del proyecto. Entonces, eso queda como aviso para que los que no están ahorita en la clase y les quede ahí la información. Nada más me escriben en el transcurso de la semana para coordinar la hora y de esa manera que no voy a chocar ningún grupo con otro. Ok, jóvenes, acá a lo que es la última unidad de este curso, que sería Comunicaciones Industriales en Automatización. Esta es la unidad número 4. Y lo que trata un poco es sobre los protocolos y las comunicaciones industriales, que en sí, las comunicaciones es un área de la tecnología que estudia la transmisión de la información entre circuitos y sistemas electrónicos que son utilizados para llevar a cabo tareas de control o gestión del ciclo de vida, entre otras cosas. En el caso de las comunicaciones industriales, son protocolos de comunicación de uso pesado, uso robusto, podríamos decirlo de esa manera, porque en la industria tenemos ambientes sumamente corrosivos, de altas vibraciones, altas temperaturas, entonces tiene que ser una comunicación robusta, que no vaya a fallar por cualquier contratiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de las comunicaciones? Si nosotros vamos observando un poco los ejercicios del curso de Auto 1 y Auto 2, muchos de los ejercicios trabajamos con entradas, en este caso de entradas discretas o entradas analógicas, pero cuando la cantidad de información que se requiere transmitir de entre un elemento, entre un PLC y otro PLC, ya es mucho mayor, ya ese tipo de comunicación con señales discretas ya se nos queda muy atrás. Entonces, cuando queremos mandar gran cantidad de información a altas velocidades, la única solución viable son las comunicaciones industriales. Y ahí es donde entra este tema. Ya ustedes conocen el tema de las comunicaciones porque diariamente las utilizamos en nuestros celulares, ahí hay protocolos de comunicación, igual utilizamos en nuestras computadoras, ahí hay otros protocolos de comunicación, pero esos protocolos son protocolos más generales o más comerciales. En la parte industrial se usan un poco más, se usan más los protocolos de uso industrial pesados o uso robusto, que es para ese tipo de aplicaciones donde se requiere una alta confiabilidad para evitar fallas. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de las comunicaciones? El gran objetivo de la comunicación industrial en la automatización es el intercambio de información entre un equipo maestro, que normalmente es un PLC, y un equipo esclavo. Ejemplo de un equipo esclavo es un variador de frecuencia. Por ejemplo, de otro equipo esclavo, puede ser un medidor de energía, puede ser un medidor de flujo, puede ser un medidor de temperatura, que sea por comunicación. Entonces, ese es el elemento esclavo y el elemento maestro es el que da las órdenes. El esclavo simplemente responde a las órdenes del maestro. Así es como funciona esta tecnología en la parte industrial. La comunicación puede darse en ambas vías. Puede ser que el esclavo, en este caso, tenga la posibilidad de enviar información de forma cíclica, pero lo normal es que únicamente él va a responder cuando el maestro pregunte. ¿Cómo ha evolucionado un poco el tema? Antes, en la automatización tradicional, que todavía ustedes pueden encontrar en muchas industrias ese tipo de automatización, teníamos, digamos que 3 procesos. Cada proceso tenía su PLC independiente y entre ellos no se comunicaban. Si, por ejemplo, este proceso tenía que entregar un producto a este otro proceso, si este fallaba, este no se daba cuenta y seguía entregando producto. Entonces llegaba y se empezaba a dar una saturación, un excedente, y lo cual era un problema. Igual pasaba en este caso, si este fallaba, estos dos no se daban cuenta. Entonces, la idea es una automatización integrada, ese es el hoy. Todos los procesos están comunicándose entre ellos de tal manera que hay una sincronía, hay una sincronización entre ellos.
Si el proceso del último falla, los otros se dan cuenta y pueden parar si fuera necesario o disminuir su velocidad en la que están entregando el producto para evitar que se dé una sobreproducción y el cual después no haya la capacidad de atenderlo con el proceso final. Así es como se busca la integración. Incluso por eso, si ustedes ven el TIA Portal, su nombre, TIA, es la sigla de integración total de la automatización. En ese caso, lo que busca es esto, integrar todos esos procesos en uno solo. En términos de equipos o de hardware, hemos avanzado un poco hacia esta forma, o sea, esta forma que se está mostrando acá. Cuando nosotros empezamos con Auto 1, lo primero que vimos eran los contactores y los relés. Después ya vimos temporizadores. Después ya vimos el logo. Y después ya nos pasamos al PLC. Dentro de estas ramas hay dos. Está el micro PLC, que son PLCs muy básicos, como el logo, o un poquito más avanzados como el 1200 o el 1500, en el caso de Siemens, o el Micrologic, en el caso de Allen Bradley o en otras marcas. Ahí cada marca tiene sus gamas de PLCs. Y después ya tengo el PLC gama media o gama alta. Y por último tengo el sistema SCADA, donde aquí entran aparte de las redes de comunicación, que entre algunas aquí se ponen Profibus, Industrial Ethernet, Profibus, AES Interface, entre otros. Esta de acá es vital para lo que es la comunicación entre PLC y PLC y entre PLC y el SCADA. Ustedes no sé si han escuchado previamente o han conocido algún sistema SCADA, sino para ahí detallarles un poco más de lo que es el sistema. Ustedes me dirán. No, profe, yo sí no lo conozco. ¿Ok? ¿Qué es un SCADA? El SCADA son las siglas de supervisión, control y adquisición de datos. Nada más que está en inglés. ¿Qué es lo que hace un SCADA en sí? Lo que hace es una interfaz gráfica que normalmente son en computadoras, en pantallas, donde está en un lugar remoto, un lugar alejado del proceso, una oficina, y ahí los operadores de la empresa, de la planta, pueden ver todo su proceso, o al menos una parte del proceso. Normalmente eso está representado en esta forma como lo que hemos hecho en HMIs, como un tanque, como válvulas, como motores y demás. Y estos equipos acceden por medio de protocolos de comunicación, normalmente Ethernet, Industrial Ethernet, acceden a la información directamente de los PLCs. Y así se retroalimenta y muestra los datos. El operador puede activar válvulas, puede encender motores, puede graficar, puede ver las alarmas, puede ver eventos. Todo eso entre una comunicación directa con lo que es el PLC. Entonces, eso es lo que es un SCADA. No todas las empresas lo tienen. Hay muchas empresas que no tienen esta opción. La gran mayoría hoy en día, las empresas más nuevas o las plantas más modernas, sí cuentan con sistemas SCADA. Pero no es algo que ya ustedes van a ir a una empresa e inmediatamente se lo van a encontrar. Pueden darse el caso que no tengan. Por darles ejemplos en la zona, Satimar tiene un SCADA, pero hasta hace poco ha ido integrando todos los procesos. Entonces no está toda la planta, sino que está parte de ella. La planta técnica Garavito, Erice, esa sí tiene un SCADA completo, donde se ve toda la planta, o prácticamente el 95% de la planta se logra ver ahí. Y se puede controlar desde ahí. Fertica, por ejemplo, no tiene sistema SCADA. Lo que tiene son unas pantallas HMI distribuidas por todo el proceso y ahí se logra controlar, pero sigue teniendo una automatización tradicional, como se ve acá, separadas en procesos. Entonces, cada empresa tiene sus particularidades y no todas tienen esta estructura de PLC y SCADA. Entonces, para que ustedes se den una idea, si cuando vayan a hacer la práctica o cuando vayan a hacer algún proyecto en alguna de estas empresas, o en alguna parte, ustedes ya pueden encontrarse este tipo de cosas o puede que no. Entonces, en los sistemas de control, podemos caracterizarlo en estos tres. Un sistema de control centralizado, uno distribuido o uno híbrido. En el caso del centralizado, todo el control está en un solo controlador. Todo el proceso lo tiene a cargo un solo PLC. En el sistema distribuido ya hay varios PLCs distribuidos por toda la planta y entre ellos se comunican.
Y también está la opción híbrida, que son las de los dos casos anteriores. Entonces, normalmente podemos encontrar, digamos, aquí un ejemplo de cómo se observaría un sistema de control centralizado y cómo se observaría uno distribuido. Si ven este de acá, aquí todo está en un solo panel, entonces se ve bastante desordenado, se ve bastante caótico, y acá está mucho más limpio, no tengo tantos cables, y es porque muchas de estas cosas están distribuidas en toda la planta. Entonces, cuando hablamos de control centralizado, no es que vamos a pensar que todo está así, todo desordenado, pero sí vamos a encontrar que son paneles que tienen muchísimas funciones, tienen muchísimos equipos, y que normalmente todo depende de un solo PLC. Caso contrario de este, las tareas se subdividen. Si quisiéramos ver algunas ventajas o desventajas entre uno y otro, podríamos analizarlo como el tipo de cantidad de cable que se tiene que usar, el orden, la facilidad de encontrar fallas, entre otras cosas. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. No, profe. Perfecto. Hay algo que se llama jerarquía. La jerarquía normalmente igual se aplica a diferentes tipos de niveles, y igual en la parte industrial no es la sección. Entonces, normalmente esta es la jerarquía que nos vamos a encontrar en la automatización. Primero están los dispositivos de campo, que son estos de acá, que ya aquí vemos electroválvulas, indicadores, botoneras, en este caso igual selectores, chicharras, entre otras cosas. Esos son los dispositivos de campo. Son los que están ahí controlando el proceso y monitoreando. Después llegamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es donde están los controladores, donde está el PLC y algunos dispositivos que permiten hacer o recolectar datos y enviarlos a otros. Después ya encontramos en la parte de lo que es la plataforma de control. Aquí podemos encontrar otros PLCs donde están exclusivamente controlando el proceso. Vean que no tengo acceso a lo que son las entradas, sino que es únicamente el PLC. Puedo tener algunas entradas, pero normalmente ya es una parte únicamente de control. Cuando subo al siguiente nivel, está la parte de redes. En la parte de redes, aquí tengo switches, tengo routers, tengo en este caso como gateways que recolectan la información de estos equipos de acá. O también, si fueran conectados por medio de cable, de cobre, en esta parte de acá. Y estos equipos ya en la última parte de network, la parte de redes, lo que hacen es que pasan la información que está aguas abajo, que está abajo, hacia la parte de arriba donde está la HMI y el SCADA. Y en algunas ocasiones incluso esto se manda a la nube, a internet, y ahí se pueden tener también información de forma remota. Esa es la jerarquía de las comunicaciones. Si ustedes se fijan acá, en este caso específico, todo está entrelazado por los protocolos de comunicación. Este de aquí que se ve morado, ¿qué es? ¿Qué protocolo es que hemos utilizado en las últimas clases? Profius. Es correcto, esto es Profius. Ya después pasamos a este de acá, que ya es color verde, y este ya es Ethernet. Ya puede ser por cobre o puede ser por fibra óptica, pero ya es el protocolo Ethernet. Igual, vean que aquí aparece otro protocolo. Este es RC485. Este ya puede ser un protocolo propietario, puede ser un protocolo simplemente un 485 básico, que es un protocolo serial. Y igual aquí inalámbrico. Entonces, vemos que entre los diferentes puntos o diferentes áreas, me comunico a través de protocolos de comunicación. ¿Por qué la necesidad o cuál es la necesidad de comunicación industrial? El típico sistema de control utiliza conexiones punto a punto. Eso provoca una gran complicación en los cableados de dispositivos de campo, especialmente para grandes industrias, como consumo masivo, ingenios, cementeras, generadoras, entre otros. Eso es un gran problema, porque entonces vamos a encontrarnos esa cantidad de cables para todas las botoneras ocupan entonces sus cables, todos los sensores ocupan cables, todos los
actuadores que ocupan cables. Entonces, al final va a llegar una gran cantidad de cableado a nuestro panel de control, lo cual dificulta no solamente la implementación, sino también encontrar problemas, encontrar fallas. Entonces, si cambiamos todo eso por comunicación, nos va a permitir detectar fallas más rápidas en el proceso, porque no tenemos ese montón de cables y hay que empezar a buscar, sino que es un único cable donde va toda la comunicación de todos los demás dispositivos de campo y también los actuadores y demás elementos, y es el único elemento en el que va por ahí. No llevo ese montón de cable y demás. Y otro punto también es el aseguramiento de la información. Nosotros ahí en algún momento hablamos de las señales de 420 miliamperios, de 0 a 10 voltios, si mal no recuerdo, como principio de clase, principio del curso más bien, hablamos un poco sobre las señales y vimos que muchas de ellas eran o se veían afectadas por el ruido eléctrico, se veían afectadas por el tipo de cable. Entonces, eso es un problema que se llama aseguramiento de la información. ¿Qué tan real es el dato que estoy leyendo? Si yo tengo un sensor de presión y tengo una señal de 0 a 10 voltios que se conecta al PLC, recordemos que si hay ruido eléctrico, si hay un cable de alta tensión cerca, igual, o si el cable es muy largo, lo que yo voy a leer realmente en el PLC no es la presión exacta. Entonces, ahí hay un problema de precisión ya por un factor externo, que es el tema del cableado, o por ruido eléctrico. En cambio, cuando son comunicaciones, ahí no hay pérdida. Ahí es, si hay 10 bares, por comunicación me va a llegar que son 10 bares. Porque en la parte de comunicación tenemos tratamiento de errores y tenemos un montón de cosas, donde si hay ruido eléctrico, simplemente hay fallas y el dispositivo lo ve como que hay una falla y por lo tanto el dato no es válido. Únicamente cuando el dato sea válido, recordemos que la parte de comunicación son unos y ceros, son señales digitales, entonces de esa manera yo aseguro que el valor que me va a llegar es el correcto. Entre las ventajas que tenemos, ahorra costos de instalación, porque hay menos cableado, los sistemas de cableado son más ordenados y fáciles de identificar, la detección de problemas en dispositivos de campo es más sencilla de detectar, el diagnóstico también es mucho más sencillo, porque ya ahora muchos de estos equipos me van a avisar por medio de ese protocolo de comunicación cuál es el problema que tienen. Entonces, de esa manera ya no tengo que empezar a hacer pruebas, sino que ya el dispositivo incluso muchas veces me dice qué es exactamente la falla que tiene y el PLC puede llegar y mostrarme en el SCADA o en el HMI la falla que tiene el dispositivo, si yo lo quiero programar de esa manera. Con nuevas tecnologías se alcanza grandes distancias, por ejemplo, fibra óptica, ya puedo alcanzar varios kilómetros, y fácil de integrar con nuevas tecnologías. También tengo la capacidad de manejar datos y sistemas computacionales, que ahora está muy de moda, muy vigente, el tema de Big Data, de manejo de los datos. Entonces, me da más y me aporta más información lo que son dispositivos que tienen comunicación. ¿Cuáles son las desventajas? Porque igual, no todo es bueno. Tiene algunas cuestiones. Las ventajas es que requiere un mayor conocimiento o especialización de los técnicos. Entonces, ya ustedes requieren de saber de comunicaciones industriales, requieren de saber los conceptos básicos, requieren de poder diagnosticar si hay un problema en el cableado, si hay un problema en la tarjeta de comunicación, entre otras cosas. Y el otro problema es que se puede dar pérdida de varios equipos en caso de una falla o corte. Como yo tengo todos mis equipos conectados por un solo cable, si ese cable se daña, pierdo todos los equipos. Hay ciertas formas de evitarlo, pero eso ya lo vamos a ver en Auto 3. Pero normalmente ese es el problema que hay. Si yo solamente tengo una vía de comunicación y la corto, pierdo toda la información de los demás equipos. Caso que no pasaba en el caso anterior, cuando yo tenía cada elemento con su cable. Fallaba uno y solamente fallaba el que estaba conectado a ese cable, el resto seguía funcionando. En este caso no. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, entramos a un concepto que se llama protocolo de comunicación. En forma muy sencilla, un protocolo de comunicación son las reglas del lenguaje.
En la informática y en las telecomunicaciones, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y normas que permiten que en dos o más dispositivos de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física, que se llama bus de campo. ¿Cuál es esa variación? Normalmente son pulsos, son tensión, son voltajes, son unos y ceros. Recordemos que 5 voltios es un 1, 0 voltios es un 0. Entonces, es un conjunto de reglas. Es algo parecido cuando nosotros nos enseñan las reglas básicas del español. Nos enseñan qué son los verbos, cómo se conjugan y demás. Igual en los protocolos de comunicación existe eso. Cuando yo digo, este PLC va a hablar Profius, entonces yo tengo que decirle a la HMI, ok, HMI, usted lo que va a hablar es Profius. Y cuando yo hago eso, ambos equipos se ponen de acuerdo, porque igual ya conocen, ya están programados de esa manera, y dice, ok, vamos con Profius. Entonces, el conjunto de reglas, ya los dos la conocen, y por eso es que pueden comunicar. Si yo le pongo un PLC, usted va por Ethernet, y al HMI le digo, usted va por Profius, nunca se van a poder comunicar, porque están utilizando reglas diferentes, protocolos diferentes. Entonces, al final se trata de reglas o el estándar que define la sintaxis, la semántica y la sincronización de la comunicación. Así también como algunos métodos de recuperación de errores. Por eso es que en los cursos, más bien en las prácticas en que hemos estado trabajando con la HMI y el PLC, tenemos algunas veces que fijarnos de que ambos estén con el mismo protocolo, que ambos estén con los ID, con lo que es el direccionamiento correcto, porque si no, no va a haber una comunicación efectiva. Simplemente no se comunican entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre el español, que da la analogía, y un protocolo de comunicación? Bueno, que cuando nosotros hablamos español podemos hacer ciertas variantes, no es tan tieso y la gente nos puede comprender y entender. Pero un protocolo de comunicación es sumamente estricto. Con solo cambiar la velocidad en la que se comunican los datos, ya ahí el otro equipo no te va a entender. Entonces, ahí entra el detalle que en los protocolos tiene que ser todo funcionando a la perfección. No puede haber que uno trabaje a una velocidad mayor o que otro trabaje a una velocidad menor, o que uno utilice una variante o una versión diferente del Profius o del protocolo que se esté usando, porque con solo eso ya no va a haber comunicación. Son muy tiesos. Entonces, esa es la cuestión con el tema de los protocolos. Clasificando las redes de comunicaciones, podemos clasificarlas en dos tipos: redes de datos y redes de control. Al final, las características deben responder a las necesidades de intercomunicación, ya que si tiene un ambiente hostil, existe gran cantidad de ruido electromagnético y otro, entonces tenemos que utilizar unas redes que soporten esas condiciones. Ejemplo de esas redes es Profius. Profius es una red de control que soporta dentro de ciertos límites a cierto ruido electromagnético y soporta también ciertas tensiones, ciertas vibraciones, ciertas temperaturas, cosa que no podría soportar un cable de red sencillito, eso que conseguimos en cualquier parte, porque ya es un cable de red hecho para una oficina o para una casa de habitación. Entonces, si lo llevamos a un ambiente industrial, probablemente me funcione en los primeros días o las primeras semanas, pero después ya va a fallar. Entonces, ahí entra el tema que yo les mencionaba a ustedes de lo que es la robustez de estos tipos de protocolos. No solamente del protocolo, sino también de la parte mecánica, del cableado, de lo que es los materiales que se usan. En las comunicaciones entre el PLC y los dispositivos de campo, en el caso de los buses de campo, el bus, como el nombre le dice, el bus de campo, es un sistema de transmisión de información que simplifica normalmente la instalación y operación, como ya vimos, porque ya no ocupo tanto cable para comunicarme con cada equipo, y se utiliza principalmente en el campo, por eso es el nombre, buses de campo. Entonces, Profius es un ejemplo de un bus de campo. HART es un ejemplo de bus de campo. Ethernet ya no es un ejemplo de bus de campo. Ya es algo más como para redes de datos, que ya utilizamos ya más a un ambiente
ya de oficinas o también para la escala puede ser, pero cuando ya es un ambiente más suave, ya no tengo esas vibraciones, no tengo esas temperaturas, no tengo esas condiciones críticas. Y también hay un tema ahí que se llama niveles OSI. Idealmente, en el caso de los buses de campo, se cubren solamente 3 niveles. Las capas OSI son 7 niveles. Ustedes lo pueden investigar un poco más, o si ya llevan algún curso de Cisco o de redes, ahí lo van a detallar más. En el caso de los buses de campo, solo normalmente utilizan 3 de esos niveles de la OSI. ¿Cuáles son? Nivel físico, nivel de enlace y nivel de aplicación. ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita no vamos a darle mucho detalle porque tampoco es algo que sea tan importante, pero sí es bueno saber de ello. En los niveles OSI, con 7 niveles, en el caso del primer nivel es el nivel físico. Este especifica el tipo de conexión, la naturaleza de la señal, el tipo de medio de transmisión. Entonces, normalmente lo que nos dice es si es cable de cobre, si es inalámbrico, si es fibra óptica, entre otros. Ese es el nivel físico. El nivel de enlace ya se especifican algunos protocolos de acceso, como por ejemplo la MAC address, que todos los equipos que nosotros conectamos a nuestra red, ya sea inalámbrica o ya sea con un puerto Ethernet, todas tienen una MAC address, que es exclusiva para ese equipo. Y la del enlace, que es el LC. Ese nivel se define en una serie de funciones y servicios de red mediante código de operación. Nada de eso nosotros lo vamos a modificar. Esto ya funciona porque ya está programado desde la creación en este caso del PLC o el dispositivo. Simplemente es conceptos que debemos manejar. Y el último nivel que tiene, en el caso de estos protocolos industriales, son el nivel de aplicación, que ya eso es el usuario, la creación de los programas, lo que lee el usuario, el equipo y lo transforma. Y normalmente son propias de cada fabricante. No hay un nivel de aplicación estándar para usos de campo. Ya es que cada fabricante lo presenta los datos a la forma en que quiera hacerlo. Pero los demás puntos sí son estándar. El bus de campo, en este caso el objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto. ¿Cuáles eran esas conexiones punto a punto? Que si yo tengo un sensor de presión, lo conectaba con 2 cablecitos con 420 miliamperios. Si tengo 100 sensores, entonces son 100 pares de cables, igual, que van conectándose al PLC. Pero si yo cambio a esos sensores y en lugar de que sean con señal de 420 miliamperios o 0 voltios, sino que los pongo con un protocolo de comunicación como HART, entonces ellos pueden ir conectados entre sí y solamente se ocupa un solo cable. Esa es lo que menciona acá, sustituir, y con lo que he mencionado anteriormente de que se ahorra en cable. Generalmente los buses de campo son redes digitales, son bidireccionales, eso quiere decir que van hacia ambas direcciones, son multipunto, montadas sobre un solo bus en serie, que conectan a todos los dispositivos, tanto PLCs, transductores, actuadores, sensores, entre otros. Yo creo que por aquí ya, antes que vimos un ejemplo, venía por acá. Por ejemplo, esto. Ustedes ven que este es un solo cable, donde se van conectando cada uno de estos elementos con un solo cable. Eso es un bus de campo. Algunos ejemplos de buses de campo. Ya nosotros hemos utilizado Profibus, pero existe Modbus, que es uno de los protocolos más viejos, pero sigue vigente hoy en día. DeviceNet, Profibus, Canopen, Foundation Fieldbus, Profinet, que este ya lo hemos usado también, cuando usamos el cable de red, ahí en los PLCs y la HMI. Acibus, Longworks, Backnet. Ese se usa mucho en la parte de refrigeración. Entonces, estos son ejemplos de buses de campo. Algunos, en este caso, prácticamente todos estos son protocolos que se llaman abiertos. Porque también hay protocolos o buses de campos propietarios. ¿Qué significa un poco esto? Bueno, los propietarios son propios de una empresa, son privados y hay que pagarlos, tienen licencias. Entonces, estos son propios, de ejemplo, de Siemens puede tener su protocolo propietario, Allen Bradley puede tener su protocolo propietario, las marcas específicas pueden tener sus propios protocolos.
que es como decir que tales personas tienen su propio lenguaje. Entonces, al final, solamente entre ellos se entienden, nadie más puede entenderlos. Eso es un protocolo propietario. En cambio, los protocolos abiertos o públicos están disponibles para su uso. Entonces ya puedo, una marca X y una marca Y, mientras hablen el mismo protocolo, se pueden comunicar. Y esa es la tendencia hoy en día. La mayoría de los fabricantes ahora trabajan con protocolos abiertos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas prefieren trabajar con esos protocolos, porque no se amarran a una marca. Si, por ejemplo, yo tengo Allen Bradley y después me quiero instalar otro proceso, pero ya no quiero Allen Bradley, quiero un PLC Omron, entonces, si ambos hablan un protocolo abierto, pueden comunicarse entre ellos. Pero si únicamente ese PLC trabaja con protocolos privados o propietarios, entonces ya no puedo hacerlo a menos de que compre un gateway o un traductor ahí, y entonces ya el costo se eleva y por eso las empresas prefieren el uso de protocolos abiertos. Y la tendencia hoy en día es que todos los equipos trabajen con protocolos abiertos. No sé si quedó claro esta parte de acá, jóvenes. Sí, profe. ¿Ok? Ya para ir cerrando la clase de hoy, lo que es la comunicación entre el PLC y sistemas de control, se requiere que entre controladores y los diferentes procesos haya esos protocolos robustos, con una alta confiabilidad. Entonces, esos que vimos aquí arriba, todos son buses de campo, entonces cumplen con esa alta confiabilidad y esa robustez. Lo que no se recomienda usar acá son protocolos no tan robustos, pero normalmente en la industria ustedes ya van a encontrar estos. Entonces no hay que tanto preocuparse por ese punto. Lo que sí tienen que preocuparse ustedes es por utilizar cables de buena calidad y no utilizar cables de mala calidad o conectores de diferente calidad, porque ahí sí afectan, en este caso, la confiabilidad. Pero igual eso lo vamos a hablar más en detalle en Auto 3, el tema de los conectores y el tema de los cables y demás. Siguiendo con este punto, la comunicación en drivers, en variadores de frecuencia. La gran mayoría de los variadores, de los drivers, cuentan con una comunicación serial Modbus. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría lo tienen. Entonces, normalmente yo puedo conectar mi variador con mi PLC a través de Modbus si mi PLC tiene esa capacidad. Si no lo tiene, entonces tengo que comprar una tarjeta. Son esas tarjetas opcionales. Y ustedes se acordarán de que en la práctica que hicimos con los variadores, había una tarjeta aparte que se instalaba, que era de Profibus. Esas son esas tarjetas que mencionan acá. Profe, ese es ¿Sí? el que usa la conexión RS485, ¿verdad? Correcto, el Profibus usa la RS485, que es el estándar. Esa es la alternativa al Ethernet. ¿Perdón? Que si es la alternativa al Ethernet. Digamos que es como el abuelo, o sea, son más viejitas, y lo que es Profinet es como el futuro, o sea, es como ya un protocolo de mayor velocidad, porque está basado en Ethernet. Entonces, este es el que usa el cable de Ethernet y los conectores RJ45, que es el que usamos para las computadoras. Y el Profibus es ese protocolo que utiliza un DB9, que es ese cable morado, que solamente son 2 líneas. No sé si podrían dar la consulta. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, la comunicación con los variadores se puede hacer a través de Modbus, si ya viene con su tarjeta embebida, que muchos lo traen, pero no todos, eso sí es importante. No todos traen la opción de Modbus con el RC485, pero si no, entonces tenemos que comprar una tarjeta por aparte, que son tarjetas opcionales. ¿Por qué es importante comunicarnos con esos tipos de dispositivos? Específicamente con un variador, ¿por qué es importante conectarnos? Bueno, nosotros
hemos visto, y con la práctica que hicimos ya al principio de clase, al principio del curso más bien, ahí ustedes utilizaban un potenciómetro, utilizaban unas entradas digitales de arranque y paro, pero algunas veces yo ocupo que el PLC me controle eso, me controle el variador. Entonces, no quiero hacerlo con señales analógicas, sino que quiero hacerlo por comunicación, que eso es lo que es la práctica que viene ahí en el campus, que es un ejemplo que vamos a hacer en el próximo curso de Auto 3, pero igual lo menciono para que ahí lo puedan chequear. Y eso es un problema si yo tengo muchos variadores y solo tengo un PLC y yo quiero conectar o controlar con mi PLC todos esos variadores, lo mejor es tirar una conexión con un protocolo de comunicación y controlar los variadores de forma independiente. No por señales discretas, no por señales analógicas que pueden tener cierto problema, cierto ruido, cierta interferencia y que se pueden ver afectados. Entonces, esa es una opción importante. ¿Qué otra opción? Normalmente, cuando yo quiero leer variables como velocidad, o quiero ver términos como presión, temperatura, o cualquier otra variable, o quiero ver el tipo de falla, quiero ver la corriente, quiero ver diferentes parámetros, ya con unas señales analógicas me quedo corto, porque ya tendría que utilizar más entradas analógicas, más entradas discretas, entonces ya ahí se pone más engorroso el tema, pero en cambio, si yo tengo por comunicación, simplemente lo que hago es solicitar el dato al variador, porque recordemos que el variador es el esclavo y el PL es el maestro, y yo le puedo pedir datos como temperatura del IGBT, temperatura de la etapa de potencia, puedo pedir la corriente, puedo pedir la tensión, puedo pedir una gran cantidad de parámetros que si no lo hiciera por comunicación sería muy engorroso tener que estar configurando y igual que no tengo tanta cantidad de entradas y salidas analógicas, entonces me quedo limitado ahí. Entonces, eso es importante y por lo cual me sirve la parte de comunicación con ese tipo de equipos. También, con otro controlador de las variables, yo puedo llegar y, en este caso, un PLC, me controla dos variadores y entre ellos puedo hacer cierta sincronización. Entonces, igual, por comunicación, es bastante rápido, no tengo esa probabilidad de falla, no tengo que me influya el ruido eléctrico, que me afecte, y logro una mejor estabilización. Por dar un ejemplo, en Alunasa, hace mucho tiempo, se controlaban lo que era la velocidad del enrollador y la velocidad era de la bobina que desenrollaba, del desenrollador y el enrollador. Se controlaba por medio de señales analógicas. Y cuando presentaba ciertos problemas de ruido, entonces se presentaban problemas y reventaba la lámina o quedaba mal, no quedaba daba la suficiente tensión y por lo tanto no quedaba en el espesor que se requería. Entonces, mi proyecto en ese momento fue instalar unas tarjetas de comunicación y comunicarme los variadores entre sí y entre un PLC para que todo se viera de forma digital. Entonces ya no existía ese problema o esa interferencia con el ruido eléctrico y se mejoró el proceso. Entonces, eso es un ejemplo real para que ustedes tengan una idea de la importancia de este tema de las comunicaciones. También yo puedo, por medio de los protocolos, mandarle comandos de arranque y paro, tiempo de aceleración, referencias, reset, entre otros. Entre muchas cosas. Inclusive, para darles un ejemplo, un ejemplo bastante pro, o bastante avanzado, hay algunas empresas donde el PLC es el que programa el variador. Si ustedes se acordarán al principio del curso, cuando ustedes configuraron el variador, ustedes le ponían los parámetros. Y en el caso de un variador, ustedes tienen que ponerle los datos del motor que va a controlar. Entonces, existe la posibilidad, por medio de estos protocolos de campo, en donde un PLC yo le puedo decir, programe o configúreme al variador, porque tal vez se me dañó el variador, puse uno nuevo, y yo puedo hacer que el PLC me configure el variador. Claro, eso requiere programar en el PLC esos comandos, pero existe la opción. Entonces, vean ustedes que la parte de protocolos me ayuda a hacer todo ese tipo de acciones
que son bastante ya avanzadas y nos pueden simplificar el trabajo también a nivel técnico. Entonces, jóvenes, esa es la presentación del día de hoy. Es una introducción, no es que tienen que tener todo claro ya para que van a ir a conectar diferentes equipos, ya a comunicarlos. Es solamente una introducción. Ya el curso de Auto 3 se encargará de profundizar en estos temas y en las prácticas también. Pero sí es lo que quería, el objetivo de hoy era explicarles un poco esto. Y no sé si hay alguna duda o consulta sobre el mismo. Ahí nada más recordarles que aquí, en esta misma unidad, hay un caso de ejemplo. Es una práctica, pero esta práctica la vamos a hacer en Auto 3. Simplemente aquí se menciona un poco de el tema de las comunicaciones. Pero nada más para que ustedes tengan una idea de cómo se haría en TIA Portal ese tema de la comunicación entre un PLC y el variador. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que es la clase de hoy. Ahí no hay tarea para la próxima semana. Lo que queda ya es que ustedes terminen la práctica, el proyecto como tal. Recuerden mandar el correo para coordinar lo que es la sesión de resolver dudas para el tema del proyecto. ¿Correo o mensaje por WhatsApp? El mensaje por WhatsApp, el correo, cualquiera de las dos cosas, pero lo que les sea más sencillo a ustedes, pueden hacerlo por correo o por WhatsApp, cualquiera de las dos. Listo, listo. Está bien, profe. Listo, profe. Perfecto, jóvenes. Entonces, ahí quedo al pendiente de los mensajes y nos Profe, vemos la pregunta. próxima semana. ¿Sí? Bueno, El profe. examen es meramente práctico. El examen. Sí, el examen. Sí, el examen puede ser que igual tenga un poco de teoría, parecido al primer parcial, y después una parte práctica. Ah, ok, correcto. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, profe, buenas tardes. Bueno, Bueno, jóvenes, ahí estamos escuchándonos.